amor a lo que hacemos, es justamente lo que se hace. Muchas gracias una vez más. Un aplauso, por favor. Queremos agradecer la presencia del ingeniero César Santiesteban Pérez, presidente del capítulo de Ingeniería Geográfica, y asimismo al presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura, el ingeniero Jesús Nieves Valle, a la especialista en terapia OMA para la agricultura, Margui Arana. La presencia también agradecemos del PAS presidente del CIAS, el ingeniero Martín Serrano Cubas, y asimismo agradecemos la presencia del ingeniero Ricardo Viso, ingeniero petroquímico vinculado a la producción de los fertilizantes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta celebración del Día del Ingeniero Agrónomo. Continuamos con la ceremonia y viene lo que es la tercera conferencia magistral. Está dada por el magíster Miguel Celi Vegas. Se titula Soberanía y Seguridad Alimentaria. Es una conferencia virtual. Buenas noches. Bueno, reciban mis cordiales saludos. Agradezco a los organizadores de este evento y agradezco y felicito a todos los agrónomos en este día por el hecho de que es un día muy importante y sobre todo en temas que han tratado durante estas jornadas, algo que pueda favorecer el intercambio y profundizar para encontrar soluciones a tantas dificultades que en este momento podría tener los temas de seguridad y soberanía alimentaria. Me presento, Miguel Celi Vegas, egresado de la Universidad Nacional Agraria Molina, actualmente economista del Colegio de Economistas de Madrid y de Lima, y que me encuentro en el extranjero, razón por la cual esta conferencia se realiza en forma virtual. Para empezar por la cuestión de lo que significa la situación alimentaria, hay que tener en cuenta varios elementos. El primer punto es el hecho de que tenemos la situación de un país en el cual tenemos varios sectores. El primer sector es la parte de lo que nosotros llamamos el sector real, que es la producción de bienes y servicios. En ese sector tenemos básicamente todo lo que es la producción agrícola, la producción mineria, y después tenemos el segundo sector, que es el sector monetario. El sector monetario es lo que significa las políticas de oferta y demanda de lo que es la liquidez, y básicamente es centralizada por el Banco Central de Reserva. El tercer sector, que es el sector de exportación, lo que le llamamos el control de la balanza comercial y la balanza de pagos. Y el cuarto sector es lo que vendría a ser el sector fiscal, donde está toda la parte relativa a los impuestos y tasas. ¿Por qué le menciono estos sectores? Porque hablar de seguridad y soberanía alimentaria significa implementar políticas que van a llevar de momento a una repercusión, tanto en el caso de la importación de fertilizantes, por ejemplo, o en la promoción de un sector determinado, y que va a ser básicamente una intervención puntual del gobierno que pretenda un poco incentivar un sector o el otro. Y eso afectaría básicamente cómo es la cadena de producción, si tenemos para el lado interno o si lo hacemos para el lado de la exportación. Entonces, estamos en esta situación en la cual hablar de seguridad alimentaria significa básicamente remontarnos a lo que es la definición de lo que fue más o menos lo que
tuvieron en cuenta los organismos internacionales, y me refiero a la definición de la FAO, porque aquí cabe tener la exigencia de que las organizaciones internacionales a veces acumulan alguna serie de nociones, una serie de elementos que poco a poco se transforman en lo que son convenciones, en lo que son definiciones, y que forman parte finalmente de las políticas de los gobiernos, y que de una manera u otra representan el marco teórico de lo que es la aplicación de diversa legislación en cada uno de los países. La seguridad alimentaria significa entonces analizar los recursos que uno tiene. En segundo lugar, la disponibilidad que esos recursos están para la mayoría de las personas que habitan un sector determinado. En tercer lugar, la manera como se interviene para que mediante una mejor redistribución pueda, por ejemplo, atacarse los problemas de desnutrición, por ejemplo, de sanidad. Y eso significa lo que tenemos en términos de seguridad alimentaria. En la actualidad tenemos muchas dificultades, por ejemplo, porque el conflicto ruso-Ucrania afecta mucho la seguridad alimentaria. Y lo estamos viendo porque las exportaciones de ciertos productos que van a un continente al otro o aumentaron de precios o tienen una alternativa de consumo. De más está decirlo de que el aumento de precios es actualmente algo que ocurre en todos los países y que eso básicamente mete en peligro lo que podría llamarse la seguridad alimentaria. Pasamos de una seguridad a una especie de inseguridad. Esos son términos que son definidos de una manera u otra por los organismos internacionales. Ahora, yo quiero también tener la oportunidad de decirle que a veces pasamos muchos años teniendo en cuenta de que a veces se critican, ¿no?, las organizaciones internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, las organizaciones ligadas al comercio, en la medida de que tardan mucho tiempo para de repente hacer frente a los problemas emergentes, ¿no?, como por ejemplo cuando hay una especie de crisis humanitaria o crisis alimentaria. Pero lo que hay que tener en cuenta es de que hoy día, por ejemplo, tenemos tratados y tenemos algunos tipos de legislación, algunos países que han protegido o intentan proteger esas poblaciones porque hay parámetros que han sido de una manera u otra o dados a conocer por las autoridades, en primer lugar, gracias a ese apoyo de los organismos internacionales. Ahora, en lo que se refiere sobre la seguridad alimentaria, yo creo que la situación es clara en el sentido de que pretendemos un poco ver qué es lo que nos asegura una vida que podría denominarse normal o simplemente una inseguridad para cierta región del planeta. Ahora, encontramos por ahí el término de soberanía alimentaria. Es un término que aparece en el año 1996 y es sobre todo sobre la base de lo que es un conglomerado de agrupaciones campesinas y que genera una especie de derecho para proteger los pueblos que tienen algunas dificultades, es decir, es un derecho, a veces algunos consideran que es algo gaseoso en el sentido que es una pretensión, pero como todo derecho, el derecho a la vida, el derecho a un tratamiento igualitario, el derecho a no ser discriminado, existen, son evolutivos y permiten avanzar en esta sociedad. Hablar de soberanía alimentaria es remitirnos a poner en cuestión todo lo que se ha hecho hasta el momento. ¿Cuál es la prioridad de los gobernantes, sobre todo para poder tener en algún momento una clara política que permita decir que somos soberanos? Pero el término soberanía es muy amplio.
Es muy amplia porque ya para tener una idea, en el caso de soberanía pura de un país, por ejemplo, los momentos actuales que estamos viviendo en América Latina, si un país es soberano o no. Si un país dispone de algún tipo de instrumento que pueda decir yo soy independiente, yo puedo implementar lo que pueda significar la protección de una población que está circunscrita a un territorio, que para eso tengo una serie de instrumentos. La soberanía a veces es territorial, a veces es monetaria, y ese es un término que también es difícil definir y sobre todo obtener resultados inmediatos. Evidentemente que todo lo que podemos hablar de seguridad y soberanía alimentaria significa ver lo que han trabajado y lo que siguen trabajando los organismos internacionales. Hay un documento que se actualiza de manera permanente, es un banco de datos del Banco Mundial, donde indica, por ejemplo, cuáles son los temas emergentes, ¿no? Analiza por país, analiza por continente, y esto nos lleva a la conclusión de que en la situación actual tenemos una inflación que se incrementa de un país al otro y que al mismo tiempo tenemos medidas que son de una manera u otra parciales y que afectan al interior de los países. Por ejemplo, al final de esta exposición hay un video sobre Europa que figura y que indica cómo la política, por ejemplo, de subvenciones de la Unión Europea hacia ciertos países, sobre todo países del norte del África, lo que llaman el Magreb, Marruecos, Túnez, incentivan productos que finalmente van a ser exportados hacia la Unión Europea, pero esos productos afectan la misma producción local de cada país de la Unión Europea. Y parece un poquito contradictorio si hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, cuando, por ejemplo, en Europa se prohíbe producir algunos productos agrícolas por la utilización de ciertos fertilizantes que de manera sanitaria están prohibidos, pero sin embargo se permite importar productos de los países, de ciertos países extraeuropeos, y que utilizan ese tipo de fertilizantes. O sea, es algo contradictorio. Pero en fin, es parte de la política, es parte de la realidad y hay que vivir con ella. En lo que se refiere a América Latina, también este informe del Banco Mundial analiza las tendencias por país y llegamos, por ejemplo, a la conclusión de que hay sectores, sobre todo de los países andinos, donde la desnutrición es prácticamente un elemento preocupante, y sobre todo la desnutrición de los niños, por el hecho de que hemos pasado un periodo de pandemia, hemos pasado por periodos que relativamente ya las estructuras de los países estaban prácticamente erosionadas y tenían dificultades en el desarrollo de programas al interior de cada país, y a esto un poco que se suma la parte de lo que es los problemas políticos. Para retomar un poquito la realidad, es cierto que todas las políticas en el sector agrícola, en el sector minero, responden a los objetivos que pueda tener algún tipo de criterio del gobierno que está de paso, porque la mayoría de los gobiernos generalmente no presentan una política de mediano o largo plazo, ¿no? Hay una sucesión de proyectos a veces inconclusos sobre plano teórico y plano académico. Esto, si ustedes les adicionen ya todo ese tipo de problemática ligada a grupos que aprovechan de esas circunstancias y que tienen elementos de corrupción
y que en lugar de hacer avanzar los proyectos, antes los resultados nunca se ven, ¿no? Entonces, dentro de ese cuadro de dificultades, lo que tenemos claro es de que todo depende de cómo está estructurado un país. Y evidentemente, si hacemos una comparación entre la seguridad y soberanía alimentaria entre continentes, vemos que en Europa, por hacer la comparación, han pasado muchos años después de la Primera Segunda Guerra Mundial, que las personas han trabajado mucho, hay industrias que se han formado, pero hay siempre dificultades, como el caso que les había indicado hace un momento. En el caso del Perú, tenemos ahí también la desnutrición. Hay, por ejemplo, los niveles que menciona el INEI. Hay publicaciones que son indicadores que permiten interpretar la realidad, sabiendo que como economista las cifras se refieren a estudios que están básicamente identificados en alguna zona, ¿no? Y la conclusión es cierta de que la realidad es más precaria, más difícil en las zonas rurales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a pesar de esa inseguridad alimentaria que podríamos decir y la carencia de soberanía alimentaria, han habido cambios en los países que hoy día podemos ver, por ejemplo, la esperanza de vida. La esperanza de vida ha aumentado en todos los países. Es muy corriente, muy común encontrar ahora personas que están arriba de los 70, 80 y llegan a vivir en las zonas urbanas básicamente hasta los 90 años. Pero ese tipo de situación genera nuevos problemas. ¿Por qué? Porque llegamos también a tener en cuenta de que la persona que está dentro de la población económicamente activa y que generalmente produce y genera ingresos para vivir y para financiar su gasto, en algún momento, cuando pasa la etapa de jubilado, ya es una carga para el Estado, si podemos hablar en esos términos desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista financiero. Entonces, las políticas que por un lado otorgan seguridad alimentaria y que permiten alargar los años de vida de la persona, por otro lado generan problemas porque hay esa dificultad o esas preocupaciones de los estados para financiar los grupos de personas que pasan a la edad de lo que es los jubilados, y vemos que es un problema muy grave en Europa. Recientemente en Francia hay muchas manifestaciones por el hecho de que los regímenes de jubilación que son muy variados han tratado o tratan de ser modificados por el presidente actual. Pero claro, hablamos de Francia, un país en el cual ha habido una serie de reformas y sociales y que los derechos adquiridos no se quieran perder por una u otra razón. Pero claro, tenemos el problema de las finanzas públicas. Entonces, el cuadro o la descripción que les hice al comienzo de esta discusión muestra que afrontar la seguridad y la soberanía alimentaria significa tener en cuenta esos cuatro sectores de la economía en general: el sector real, si hay que producir, por ejemplo, para exportar, o si hay que producir para consumirlo internamente. Y tenemos, por ejemplo, el sector externo, es decir, que si importamos arroz, en lugar de favorecer a los productores locales, o sea, hay un problema que se presenta ya en la balanza comercial, en los subsidios, en el precio mismo que se importa. Pero claro, el país que importa no es necesariamente autónomo para decidir. Hay que tener en cuenta que muchos de los proyectos o muchos de los financiamientos que se otorgan a los países deficitarios de capital, finalmente en bienes alimentarios o en bienes industriales, son proyectos de exportación que son diseñados por países que tienen ventajas comparativas, ¿no? Entonces, el sector
de la economía que tiene que ver con las finanzas para comprar los productos que vienen del extranjero se afecta. Y claro, por el momento en el Perú, por ejemplo, no vemos esa dificultad en términos monetarios, esa inflación que teníamos mucho miedo en los años 90, ahora ya no existe porque hay un control relativo del Banco Central de Reserva. Pero bueno, esa es parte también de la coyuntura, ¿no? Entonces, nos encontramos en una disyuntiva, en el sentido de que nos preocupamos de tener una soberanía alimentaria, tener lo mejor para poder desarrollarnos y no solamente crecer, sino tener eso que muchos economistas dicen y que plantean sus teorías, que no es lo mismo crecer que desarrollarse, y es lógico, porque si bien conocemos, por ejemplo, el mercado de exportaciones de los productos alimentarios del Perú, están centrados para una población, sea en América del Norte, sea en Europa, y que lo que interesa a los sectores exportadores básicamente es que ese producto que sale del Perú sea destinado para el mercado de consumo en el extranjero. Es que la población, por ejemplo, de la zona que produce cacao, que produce limones, que produce otro sector para la exportación, otro producto para la exportación, se ven beneficiados de eso. Ahí entra siempre la discusión. Es que el Estado, como ente regulador, como ente distribuidor, hace bien en promocionar y apoyar productos para exportación, y quien no llega a distribuir esos productos, esos resultados que se obtienen de ese tipo de actividades económicas. Entonces, el problema está en la distribución, el problema está en todo lo que es el manejo del Estado. Para tocar el tema del Perú, ¿qué es lo que pasa con la seguridad y soberanía alimentaria? Hace un momento les hablé de los asuntos, un poco de los organismos internacionales, un poco de lo que es los criterios a tener en cuenta. En el Perú también ha seguido la evolución de todos los países en el mundo. Por ejemplo, en el año 2013 ya se hizo tentativas, han habido muchos, pero más o menos lo que podemos centrar como punto de partida, yo diría el 2013, cuando se hace la declaración como el año de la inversión para el desarrollo rural y seguridad alimentaria. Y esto ha dado origen a lo que se dio posteriormente, la ley número 321, que nace con el objetivo de proteger y promover el derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, y eso se da en el 2013. Últimamente se ha promulgado la ley número 31.315, que es la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, promulgada en julio de 2021, y el reglamento ha sido aprobado en el año 2022. ¿Por qué le menciono esto? Porque independientemente de lo que pudiera ser una copia o de los principios o de los criterios que ya existen en muchos tratados internacionales en los cuales el Perú ha ratificado sobre los derechos de la persona, o en muchos protocolos o acuerdos comerciales, por ejemplo, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, los acuerdos regionales en América Latina, vemos que ya hay una incorporación a la legislación nacional. Como siempre, tenemos la dificultad de saber si esos mecanismos legislativos tienen eficacia en una realidad tan compleja como la peruana. Yo digo compleja porque la zona norte es diferente a la zona sur, tanto en términos de producción como en términos políticos. Estamos hablando también de diferencias entre sectores, estamos hablando de diferencias entre zonas urbanas y rurales. En esa diversidad que presenta el Perú es que
los criterios de seguridad y soberanía alimentaria podremos algún día cambiarlos y asegurarnos de que los principios de igualdad que pretenden definir la soberanía alimentaria se obtendrían para todas las personas. Yo creo que como toda norma o como toda evolución de la sociedad, eso tarda, pero nunca llega uno a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque el principio básico de la economía es de que las necesidades nunca son cubiertas. Tenemos un salario promedio que nos permite de una manera ahora financiar, por ejemplo, la canasta básica, pero cuando hay una reestructuración de la actividad, sea vía los incentivos, por ejemplo en el sector agrícola, ustedes han sido de repente los testigos directos sobre la importación de urea, los fertilizantes, que son materia necesaria para la producción de muchos productos en el Perú, es que el mecanismo estatal es oportuno, es técnicamente aplicado con los criterios que requieren la urgencia y la permanencia de este tipo de dificultades. Y a eso se suma evidentemente el problema de lo que podría ser financiamiento, como repetí hace un momento, y vemos que la dificultad de los proyectos que no tienen financiamiento no es necesariamente porque el Parlamento no le destina financiamiento, sino que hay esos mecanismos que hay que reconocerlos se han incrustado en la mayoría de sectores económicos, y que los proyectos que teóricamente son realizables terminan prácticamente abandonados. Ahora, ¿cuál es la intervención que podemos tener aquí de lo que somos parte? Bueno, creo que en el auditorio hay muchas personas que forman parte de organizaciones no gubernamentales y que permiten de alguna manera hacer avanzar lo que yo llamo el diálogo social. Esa presión que hoy día tenemos, porque los tiempos han cambiado. La tecnología que hoy día nos permite comunicar vía esta conferencia, hace 5 o 10 años era impensable. Las necesidades son globales, los problemas son globales y las soluciones son globales. Por eso es que las reuniones del Grupo de los 7, las reuniones de la Unión Europea y los intercambios o las reuniones entre organismos que representan los continentes, tanto, pues, si tomo por ejemplo lo de América Latina y lo de Europa, siempre hay ese marco político que en una u otra manera sirve como el catalizador para encontrar un equilibrio. Pero, ¿por qué llegamos a esa dificultad de no poder avanzar en obtener algún tipo de resultado? Simplemente porque las necesidades son grandes y porque simplemente a veces el manejo político es una dificultad que existe en todos los países y que lamentablemente no podemos acarrear una solución inmediata. Para concluir, señores y señores, yo creo que tenemos 2 cosas claras. La seguridad alimentaria, que la tenemos en función de las prioridades de los países, y hay que manejarnos en el marco de los acuerdos regionales, de las políticas sectoriales y de la directiva de las organizaciones internacionales. Hay que estar muy claro en eso. Una seguridad en que podamos tener el trigo para producir pan. El conflicto Ucrania-Rusia disminuye las dificultades de la alimentación en el mundo. Y la segunda conclusión sobre la soberanía. La soberanía alimentaria es una definición que quedará siempre en función de la visión del modelo de sociedad que tenemos o que queremos tener. La inclusión de los sectores favorecidos, porque es necesario mantener un equilibrio social, y eso es una visión de sociedad que hay que reforzarlo en
estamentos políticos, es el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Y el último criterio, el último punto que yo diría como conclusión, es el dilema de todos los que dirigen los países. Dilema del modelo de sociedad que acabo de decir, no sabemos a dónde vamos, qué es lo que queremos, a quién incorporamos, qué es lo que priorizamos, y eso está en función de los recursos humanos, técnicos y capital. Y sobre todo lo que significa cambio, tanto para la seguridad alimentaria o para la soberanía alimentaria, depende del financiamiento. Pero un financiamiento que vaya dirigido a los proyectos y programas de cooperación, no un financiamiento que sirva como argumento para decir que se hace algo y que al final no se hace nada. Como palabras finales, quiero agradecer a los organizadores de este evento. Creo que las discusiones, los diálogos seguirán en esta materia, y simplemente decirles de que mi presencia en este evento más o menos se debe a los contactos que he tenido con los organizadores, y sobre todo que estando en Europa la visión es diferente. Ya habrá oportunidad, si se me da la ocasión, de compartir otras experiencias. Yo básicamente trabajo en la parte de cooperación internacional, de abogado, y tienen mis referencias, y nada más. Buenas noches a todos, y por aquí en Europa son casi las 4 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Miguel Celi Vegas. Bueno, el presente se quedará acá en el CIP hasta el momento en que usted retorne a Perú. Agradecemos una vez más su ponencia.